el vacío de la nada, el sabor de la calle y la desesperación de no tener dónde dormir no son experiencias que se olvidan, se convierten en el cimiento más duro e inquebrantable de la ambición. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto de la dureza de un inicio fallido, de la humillación de la dependencia, impulsa el éxito más feroz y multimillonario? La historia que vamos a desvelar ahora no es la de un heredero, ni la de un genio precoz, sino la de un hombre que, a lo largo de su vida, se encontró 2 veces en la calle, mendigando el sueño americano y luchando por mantener a su familia con menos de lo mínimo. Este es el relato de un visionario que convirtió la experiencia de ser un sin techo en la filosofía central de un imperio, un hombre que, antes de ver su nombre en la lista de los más ricos del planeta, buscaba latas en la basura para costear el sustento de su hijo. La corporación que cofundó, hoy un gigante de la belleza y el cuidado personal con un valor que supera los miles de millones, no fue creada en un garaje, sino desde la absoluta indigencia, con un préstamo irrisorio y la negación a aceptar la derrota, una negativa que se forjó en la promesa silenciosa de que jamás volvería a sentir el frío del pavimento bajo sus pies. Su vida es una lección brutal sobre la resiliencia, la tenacidad y la certeza de que, a veces, la mayor ventaja competitiva es no tener nada que perder, solo la visión y la voluntad como únicos activos. Nació en una familia humilde, marcada por la inestabilidad, un entorno donde la seguridad era un concepto ajeno a la realidad diaria. Su infancia fue una sucesión de mudanzas, una vida en constante movimiento que se sentía más como una huida que como un progreso, un recordatorio constante de que no había un lugar fijo en el mundo para él. A los 2 años, la estructura familiar se resquebrajó con el divorcio de sus padres, un evento que lo lanzó a un entorno de carencia constante y de dependencia emocional de una madre cuya fuerza era inmensa, pero cuyos recursos eran limitados. Su madre, una figura de inmensa fuerza y sacrificio, se vio obligada a trabajar en múltiples empleos, una lucha constante por mantener a 2 hijos con un salario precario, y el niño, desde su más tierna edad, fue testigo de esta batalla, y la promesa silenciosa de aliviar la carga de su madre se convirtió en su primera ambición, el primer motor de su inquebrantable voluntad. Pero la verdadera tragedia, el evento que lo marcó con el estigma de la insuficiencia, llegó en su adolescencia. A los 9 años, él y su hermano recibieron la noticia que ningún niño debería escuchar. Su madre, agotada por la lucha, tomó la desgarradora decisión de enviarlos a un orfanato, un acto desesperado nacido del amor y la incapacidad de proveer, pero que él vivió como el abandono más profundo, la confirmación de que no eran suficientes, de que su presencia era una carga insostenible. Este trauma del orfanato, la sensación de ser desechado, de no pertenecer a ningún lugar seguro, se grabó a fuego en su alma, transformándose en la semilla de su obsesión por la autosuficiencia y la seguridad. Él juró que jamás volvería a depender de la caridad, que su vida sería una fortaleza que protegería a su familia de cualquier sombra de carencia, una fortaleza construida con el sudor de su propia frente. A los 17 años, sin un plan claro, sin educación formal significativa y con la urgencia de escapar del destino que le había sido impuesto, se unió a la Marina. Este no fue un acto patriótico, fue una huida estratégica, una búsqueda de estructura y de un salario estable, una forma de sustituir la familia que había perdido con la disciplina inquebrantable de la vida militar. La Marina le dio algo crucial, la lección del orden, la importancia de la ejecución precisa, la comprensión de que la jerarquía y la responsabilidad son el esqueleto de cualquier operación exitosa. Esta experiencia, la antítesis de la inestabilidad de su infancia, le proporcionó las herramientas mentales que aplicaría, décadas después, en la construcción de su imperio, la habilidad para crear un sistema en medio del caos. Al salir de la Marina, sin embargo, el mundo civil lo confrontó con la dura realidad de su falta de formación y experiencia, y la vida se convirtió en un mosaico de trabajos precarios, una sucesión de empleos que lo mantenían a flote, pero que nunca le ofrecían la estabilidad que tanto anhelaba. Vendió enciclopedias, fue afilador de cuchillos y se adentró en el mundo de las ventas puerta a puerta.
un oficio brutalmente honesto que se convirtió en su escuela de negocios más valiosa. En este mundo de rechazo constante, aprendió la lección más vital para cualquier emprendedor: a manejar el no como un simple paso en el camino, a entender que cada negativa no es un juicio personal, sino un paso más cerca del sí. Desarrolló un carisma magnético, una habilidad innata para contar una historia, para establecer una conexión con el cliente en los pocos segundos que tenía para cruzar el umbral, una autenticidad forjada en la necesidad. Pero la vida, con su ironía implacable, le tenía reservado un nuevo golpe que se sentiría como un eco del trauma infantil. Se casó y, al poco tiempo, fue abandonado por su esposa, dejándolo solo con un hijo pequeño, una repetición dolorosa del trauma de su infancia y la fragilidad de la estructura familiar. De repente, el joven que había jurado escapar de la carencia se encontró, a principios de los 70, en la indigencia total, sin dinero, sin trabajo estable, sin apoyo familiar. No tenía dónde ir. Él y su hijo terminaron viviendo en las calles de California, durmiendo en un coche viejo y buscando botellas de refresco vacías en la basura para venderlas y costear el sustento básico. Este fue su punto más bajo, la humillación más profunda, un eco del orfanato que juró jamás volver a pisar. Pero fue en este desierto de la necesidad donde su espíritu indomable se manifestó con más fuerza. La desesperación no lo paralizó, lo enfocó, transformándose en la disciplina más feroz. La prioridad ya no era el éxito, era la supervivencia de su hijo, una responsabilidad que se convirtió en el motor más potente de su ambición, la negación absoluta a que su hijo pasara por lo que él había pasado. Él sabía que no podía permitirse el lujo de la autocompasión. Tenía que levantarse, no solo por él, sino por el futuro de ese niño. La calle no fue solo un castigo, fue su universidad de negocios más brutal, donde aprendió la lección del valor del dinero, la eficiencia de los recursos y la necesidad de la perseverancia absoluta, la única moneda que no se devalúa. En medio de esta lucha por la supervivencia, un giro fortuito lo condujo a un mundo que, en apariencia, estaba a años luz de la indigencia, la industria del cuidado del cabello, un mundo de glamour y estética. Su carisma en las ventas le abrió la puerta de una prestigiosa compañía de productos y rápidamente se convirtió en un vendedor estrella, un hombre que entendía el producto, la psicología del peluquero y la dinámica del negocio, un talento natural para la conexión humana. Su éxito fue tan rotundo que fue ascendido a ejecutivo, demostrando que su talento para los negocios era innato, una cualidad que trascendía su falta de educación formal. Pero su espíritu inquieto y su ambición insaciable se encontraron con los límites de la burocracia corporativa. Él tenía ideas radicales sobre la venta, sobre la relación con el cliente, sobre la calidad del producto, pero la empresa se negaba a escuchar, atrincherada en sus viejas costumbres. Él no buscaba la complacencia, buscaba la innovación, la forma de desafiar el status quo y de llevar la excelencia al mercado. Esta fricción lo llevó a un conflicto inevitable y finalmente a un despido. Se encontró de nuevo sin trabajo, sin ingresos estables, pero esta vez con un conocimiento profundo de una industria y una visión clara de lo que estaba mal y cómo podía arreglarlo. Un activo invaluable. Fue en este momento de incertidumbre, con la amenaza constante de la indigencia acechándolo, que conoció al hombre que se convertiría en su socio y en el arquitecto técnico de su visión. Su socio era un estilista de origen extranjero con una reputación impecable, un hombre que compartía su pasión por la calidad y la disrupción. La alianza fue la unión perfecta de opuestos, el carisma indomable del vendedor y la maestría técnica del estilista, la visión de negocios y la excelencia del producto. El problema, como siempre, era el capital. La industria requería una inversión inicial significativa y ellos no tenían nada, solo la fe en su visión. Su primera oficina fue un apartamento compartido, su teléfono, una línea de atención al cliente que atendían ellos mismos, y su capital inicial, una cifra irrisoria, apenas $700, prestados de un amigo y obtenidos vendiendo todo lo que poseían. Un acto de fe financiado por la absoluta necesidad. Este fue el nacimiento de su empresa,
un acto de fe y de desesperación, un proyecto financiado por la negación absoluta a volver a la calle. Su filosofía de negocio se forjó en la indigencia. Si tienes el producto más alto en calidad, el éxito es inevitable, pero debes tratar a tus clientes como socios, no solo como compradores. Una filosofía que ponía a la gente y al producto en el centro de la operación. El inicio de la empresa fue una lucha diaria por la supervivencia, un eco de sus días en la calle. Vivían al día, con la amenaza constante de la bancarrota acechándolos como una sombra. A menudo tenían que racionar el dinero, eligiendo entre comer o pagar la renta, una prueba constante de la promesa que se había hecho de no volver a fallar. Pero el producto, el primer gran lanzamiento, era revolucionario, basado en una calidad superior, con ingredientes naturales y una fórmula innovadora. Se convirtió rápidamente en un favorito de los peluqueros, el público objetivo que ellos habían decidido conquistar con una estrategia de ventas inusual. La demostración en vivo. Él y su socio viajaban por el país, yendo de salón en salón, mostrando la calidad del producto con una teatralidad convincente, un contacto personal que rompía con la frialdad de las grandes corporaciones. Su carisma era su única arma de marketing, su historia de supervivencia, su única garantía de que se levantarían al día siguiente. Él se presentaba no como un vendedor, sino como un socio. Un hombre que entendía la lucha del pequeño negocio porque él mismo había vivido la carencia más absoluta. La clave de su éxito inicial no fue la publicidad masiva, sino el boca a boca, la lealtad de los profesionales que se sintieron valorados y escuchados. Pero el camino estaba lejos de ser lineal. El dinero era escaso, los cheques rebotaban y la tentación de rendirse era una constante. El punto de inflexión, el momento en que el fantasma de la quiebra casi los devora, llegó con una deuda crítica y la incapacidad de pagar a sus proveedores, con la amenaza de que todo se desmoronara. El socio, en un acto de desesperación, propuso vender parte de la empresa a un inversor. Pero el visionario, el hombre que había jurado no perder el control de su destino, se negó rotundamente. Él sabía que el control de la visión era más valioso que cualquier inyección de capital, que vender una parte de la empresa era vender una parte de su alma. Su respuesta fue un acto de audacia que solo un hombre sin nada que perder podía permitirse. Con su carisma como única herramienta, acudió a un proveedor, un hombre de negocios que había sido su mentor informal, y le pidió un aplazamiento de pago, no con súplicas, sino con una promesa inquebrantable, la certeza de que su producto era superior y de que su visión, aunque precaria, era invencible. El proveedor, más impresionado por la determinación del hombre que por la solidez de su balance, aceptó. Fue un acto de fe que salvó a la compañía. A partir de ese momento, el crecimiento fue constante y exponencial, una curva que se elevaba hacia la cima del éxito. La empresa se expandió más allá del cuidado del cabello, aplicando la filosofía del vagabundo a múltiples industrias. Con el crecimiento del negocio, la filosofía de la calidad, la autenticidad y la simplicidad se aplicó a nuevos mercados. La ambición del visionario lo llevó a cofundar un nuevo imperio en una industria completamente diferente, el mundo de los destilados de alta gama. Su estrategia fue la misma: calidad superior, precios accesibles y una historia auténtica que conectara con el consumidor. Este nuevo negocio, nacido de la visión de un hombre que había jurado no volver a la carencia, se convirtió en un fenómeno global, un testimonio de su capacidad para identificar el nicho de mercado y para aplicar su filosofía de la excelencia a cualquier producto, demostrando que el éxito no tiene fronteras de industria. Él entendió que su marca personal, la historia del vagabundo que triunfó, era su activo más valioso y que esa autenticidad era la base de su conexión con el público. Y fue esta conciencia la que lo llevó a un compromiso profundo con la filantropía, una necesidad de devolver al mundo la oportunidad que le había sido negada. El orfanato, el trauma de su infancia, se transformó en la base de su ética empresarial. Su filosofía se resumía en una frase ineludible: la gente de éxito debería hacer del mundo un lugar mejor. Él no solo donaba dinero, utilizaba su plataforma, su influencia, su carisma, para apoyar causas sociales, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente y la ayuda a los sin techo, el espectro que lo había perseguido en sus días más oscuros.
Este compromiso no era un adorno, era una necesidad vital, un acto de redención personal que cerraba el círculo de su propia historia, el juramento de que su éxito no sería en vano. Él se convirtió en un mentor para miles de emprendedores, un predicador del Evangelio de la perseverancia, utilizando su propia vida como el caso de estudio de que la adversidad es la única escuela de la grandeza, el crisol donde se forjan los titanes. Su método, simple pero brutalmente efectivo, se basaba en 3 principios: la excelencia innegociable del producto, la obsesión por la perseverancia y la creencia inquebrantable en la propia visión. La única moneda que no se devalúa. El hombre que había vivido en la calle, que había sido abandonado y que había luchado por cada moneda, era ahora un multimillonario, un icono de la resiliencia, un hombre cuya fortuna se había forjado con la única moneda de cambio que realmente importa: la voluntad indomable, la negación absoluta a volver a la nada. El legado de este visionario no se mide solo en cifras, sino en la lección atemporal de que el punto de partida es irrelevante si la determinación es infinita. Él es la prueba viviente de que el orfanato, la calle, el coche viejo y la basura de las latas pueden ser el combustible más potente para la ambición. El fantasma de la indigencia se convirtió en el arquitecto invisible de su éxito, la fuerza oscura que lo obligó a la excelencia. La negación a vender, a ceder el control de su visión por una inyección de capital en el momento de la máxima crisis, es la lección crucial de su carrera, el recordatorio de que la visión es lo único que no se puede reemplazar. ¿Cuántas veces estás dispuesto a levantarte después de caer? ¿Estás dispuesto a dormir en el suelo, a buscar botellas en la basura, para defender la idea que te consume? La historia de este hombre te exige una respuesta, no con palabras vacías, sino con tu propia acción incesante. Tu mayor ventaja competitiva no es tu capital inicial, es tu hambre, tu negación absoluta a volver a la nada. El hombre que se convirtió en multimillonario con $700 nos enseña que el miedo al fracaso no es un obstáculo, es un motor, y que la perseverancia es la única garantía de la inmortalidad empresarial. ¿Qué harás con tu trauma? ¿Lo dejarás paralizarte o lo convertirás en el combustible de tu propia inquebrantable leyenda? La luz de su éxito se encendió en la oscuridad de su coche viejo. ¿Y tu luz? ¿Dónde la encenderás? Ahora, detente un momento y mira tu propia vida. ¿Cuál es el coche viejo de tu historia, el recuerdo de la carencia que te persigue y que juraste superar? Este visionario no es solo un empresario, es un filósofo de la acción, un hombre que nos recuerda que la adversidad es la única escuela donde se gradúan los verdaderos titanes. Su vida nos grita que la humildad del origen no es una excusa, sino un manifiesto, la prueba de que el talento y la voluntad pueden doblar las leyes de la economía y la sociología. El hombre que vendió enciclopedias puerta a puerta, que fue rechazado cientos de veces, nos enseñó que cada no es solo una reorientación estratégica, un ajuste en el camino hacia el sí ineludible. Su carisma, su habilidad para conectar con la gente, nació de la necesidad de sobrevivir, de la urgencia de convencer en los pocos segundos que tenía para cruzar el umbral. Esta autenticidad, esta conexión humana forjada en la lucha, se convirtió en la base de su marca personal y finalmente en la filosofía de su corporación. La lección para ti es clara: no te escondas detrás de la tecnología o la burocracia. Sé auténtico, sé vulnerable. Cuenta tu historia con la honestidad brutal de un hombre que ha dormido en la calle. Esta es la única forma de construir una lealtad que no se puede comprar con publicidad o grandes presupuestos. La decisión de cofundar un imperio en la industria del destilado, un mundo completamente diferente a la belleza, demuestra la transferibilidad de su filosofía. Él aplicó los mismos principios: calidad superior, un nicho de mercado inexplorado y una historia auténtica que conectara con el consumidor. Él entendió que la excelencia no es exclusiva de un solo sector, es una mentalidad que se aplica a todo lo que toca. La lección es que tus habilidades, una vez dominadas, son universales. El arte de la venta, la disciplina de la gestión, la negación a la mediocridad, estos son los activos invaluables que puedes llevar a cualquier campo de batalla. No te limites a un solo sector. Tu visión,
Si es lo suficientemente fuerte, puede conquistar múltiples imperios. El compromiso con la filantropía, el acto de devolver al mundo lo que la calle le había quitado, es el acto final de su redención. El orfanato se convierte en el motor de su ética empresarial. Su riqueza no es un fin, es un medio para sanar la herida de su propia infancia, para asegurar que otros no pasen por lo que él pasó. Esta conciencia social es lo que lo diferencia de los millonarios que solo buscan acumular. Él busca la trascendencia, la certeza de que su éxito no es solo personal, sino que tiene un impacto positivo en el mundo. La lección es que el legado se mide por las vidas que transformas, no por los ceros en tu cuenta bancaria. La perseverancia, el tema central de su vida, se convierte en una obsesión inquebrantable. Él no solo persistió, hizo de la persistencia un dogma, una religión personal. Su negación a vender su empresa en la crisis es la prueba de su fe inquebrantable en su producto y en su socio. Él sabía que el valor de la visión era infinito, mientras que el valor del capital era finito y reemplazable. Esta es la mentalidad del verdadero visionario. El capital es una herramienta, la visión es la brújula. Nunca vendas tu brújula por un puñado de monedas. La disciplina de la marina, el orden y la ejecución precisa se aplicó al caos del emprendimiento. La vida militar le enseñó a crear estructura donde solo había incertidumbre, a imponer el orden a la anarquía. Esta combinación de la disciplina militar con la audacia del vagabundo es lo que lo hizo imparable. Él sabía cómo crear un sistema a prueba de fallos y cómo romperlo para innovar. La lección es que la estructura es el cimiento de la libertad y de la innovación. El no como combustible, cada rechazo, cada puerta cerrada, cada duda, se convirtió en una inyección de energía, un recordatorio de por qué estaba luchando. Él usó la negación del mundo como una validación interna de su camino. El mundo le dijo que era un sin techo. Él respondió construyendo una corporación multimillonaria. La lección es que el ruido externo, el escepticismo, es la prueba de que estás haciendo algo nuevo. No huyas de la crítica. Cárgate con ella y úsala como combustible. El poder de la historia, su narrativa personal, el viaje del vagabundo al multimillonario, es su activo de marketing más valioso, el imán que atrae la lealtad del consumidor. Él cuenta su historia con la vulnerabilidad y la honestidad que solo la experiencia puede dar. La gente no compra su producto, compra su historia de superación. La lección es que la autenticidad es la base de una marca duradera. Sé valiente con tu verdad, el enfoque en la calidad. El principio de que el producto debe ser superior es la única garantía de éxito a largo plazo. Él no invirtió en publicidad, invirtió en la calidad innegociable del producto, dejando que el producto se vendiera solo a través del boca a boca. La lección es que la excelencia del producto es la base de todo lo demás. No busques el atajo, busca la maestría. La última palabra es la acción. La vida de este visionario te exige que te levantes de tu coche viejo, que dejes de buscar excusas y que empieces a construir. El tiempo es corto, la ambición es grande, la oportunidad es ahora. ¿Qué harás con tu trauma? Conviértelo en tu combustible más potente. La luz de tu éxito espera tu voluntad inquebrantable. El mundo te mira. ¿Qué historia contarás? La visión es el futuro. La perseverancia es el camino, la ambición es el motor, el legado es la luz. Este es el evangelio del vagabundo que se convirtió en multimillonario. Y tu historia está esperando ser escrita. No te detengas. El final no es el dinero, el final es el impacto. Él sanó la herida del orfanato construyendo un imperio de la excelencia. ¿Y tu herida? ¿Cómo la sanarás? El mundo te mira. La elección es tuya. La acción es el lenguaje del universo. La luz que se encendió en la oscuridad de un coche viejo. La que brilla hoy en la lista de los más ricos. Tu luz, ¿dónde la encenderás? La disciplina es la fuerza. La perseverancia es la clave. La ambición es el arte. El vagabundo te mira y te dice: si yo pude hacerlo, tú también puedes. Levántate y actúa. El momento es ahora. Tu historia espera. La grandeza es la única opción. El legado no se mide en monedas. Se mide en la voluntad inquebrantable, la luz final
la luz de la redención, la que brilla más fuerte en la oscuridad. El precio de la ambición es la perseverancia absoluta. Págala con creces. El mundo te da el no, tu corazón te da el sí. Escucha solo a tu corazón. La lección es simple, el origen es irrelevante, la voluntad es todo. El vagabundo te sonríe, la fortuna espera a los valientes. La luz que él encendió, la que te guía ahora. Síguela. La disciplina es la fuerza, la ambición es el fuego, el legado es la luz, el final es la acción, la historia es la prueba, la luz es la única verdad, el camino es la perseverancia, el vagabundo te espera en la cima. Levántate. La luz de la carencia es la luz de la ambición, el final es la luz, tu voluntad es el mapa, la perseverancia es el arte, la vida es la lienzo. El vagabundo te dio la lección, ahora haz la obra.